La noche está en su punto más oscuro, y las carreteras solitarias esconden más que simples curvas peligrosas. En este video, exploraremos una historia que se ha convertido en leyenda, un relato de misterio y terror que muchos prefieren ignorar, pero que sigue acechando en los rincones más recónditos de nuestras mentes. Si eres de los que disfrutan los relatos que envuelven el alma en un sudario de incertidumbre, acompáñanos mientras desentrañamos los secretos de un encuentro sobrenatural en la oscuridad. Prepárate para un viaje a lo desconocido, donde cada sombra y cada sonido pueden ser algo más de lo que parecen. Este no es un simple cuento para asustar, es una advertencia para quienes se aventuran en las carreteras en las horas más tenebrosas. Bienvenido a un mundo donde lo inexplicable toma forma, y el peligro no siempre viene de lo visible. ¿Estás listo para conocer la historia que está a punto de ser revelada? Ajusta el volumen, apaga las luces y prepárate para lo que viene. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video si te gustan las historias de terror. Así nos ayudas a seguir trayéndote más contenido espeluznante. Ahora sí, comencemos. La dama de la carretera. La luna llena brillaba en el cielo nocturno, arrojando su tenue luz sobre una carretera desierta que serpenteaba a través de un bosque espeso. Miguel había estado conduciendo durante horas, tratando de llegar a casa después de un largo día de trabajo en la ciudad. Estaba cansado, pero la perspectiva de dormir en su propia cama lo mantenía despierto. Mientras avanzaba por la solitaria carretera, notó algo extraño en el borde del camino. Una figura femenina, vestida con un largo vestido blanco, estaba parada allí, haciendo señas con la mano. Miguel redujo la velocidad y se detuvo junto a ella. La mujer parecía desesperada y asustada. ¿Necesita ayuda, señorita?, preguntó Miguel, bajando la ventanilla del coche. «Por favor, ¿podría llevarme?», respondió la mujer con una voz suave pero suplicante. «Mi coche se ha averiado y necesito llegar a casa». Miguel no dudó en ofrecerle un asiento. La mujer se subió al coche y se acomodó en el asiento del pasajero. Mientras reanudaban el viaje, Miguel trató de entablar conversación para aliviar la tensión. «¿Cómo se llama?», preguntó él. «Me llamo Laura», respondió la mujer con una sonrisa melancólica. «Vivo cerca, solo unos kilómetros adelante». Miguel notó que Laura tenía un aire de tristeza en sus ojos, como si cargara con un gran peso emocional. Decidió no presionar más y continuó conduciendo en silencio. A medida que avanzaban, la atmósfera dentro del coche se volvía cada vez más extraña. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, y la temperatura dentro del vehículo parecía descender abruptamente. Trató de ajustar la calefacción, pero no hizo ninguna diferencia. De repente, Laura habló, rompiendo el incómodo silencio. «Debo contarte algo, Miguel», dijo ella, su voz más firme y grave. «¿No soy lo que parezco?». Miguel la miró con el ceño fruncido, sin entender a qué se refería. «Hace muchos años, en esta misma carretera, tuve un accidente», continuó Laura. «Mi coche se salió del camino y cayó en un barranco. Nadie vino a ayudarme, y morí sola y abandonada en la oscuridad». Miguel sintió un nudo en el estómago. La historia era demasiado surrealista para ser cierta, pero algo en el tono de Laura lo convenció de que no estaba mintiendo. «Desde entonces mi espíritu vaga por esta carretera,
buscando a alguien que me lleve a casa, a alguien que escuche mi historia y me dé paz, dijo Laura, sus ojos fijos en los de Miguel. Eres el primero en detenerse y ayudarme. Miguel sintió que el miedo lo envolvía. Trató de mantener la calma, pero las manos le temblaban en el volante. Laura levantó una mano y tocó suavemente la de él. Gracias por tu amabilidad, Miguel, dijo ella. Pero debes saber que aquellos que me llevan a casa nunca regresan. En ese momento, Miguel sintió una presencia opresiva y maligna alrededor de él. La carretera parecía alargarse infinitamente, y la luna en el cielo comenzó a desvanecerse. El coche se llenó de una oscuridad palpable, y Miguel escuchó susurros en el aire, voces de otras almas perdidas que habían caído en la misma trampa. Laura comenzó a desvanecerse lentamente, y Miguel vio cómo su forma se tornaba translúcida. Los susurros se volvieron más fuertes, y Miguel sintió que su propia vida estaba siendo drenada. Con un último esfuerzo de voluntad, Miguel decidió no rendirse. Sabía que tenía que hacer algo para escapar de esa pesadilla. Frenó bruscamente el coche, haciendo que se detuviera en medio de la carretera. La figura de Laura se desvaneció por completo, y el coche volvió a llenarse de luz. Miguel respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. La carretera estaba desierta, y la luna había reaparecido en el cielo. Después de unos momentos, Miguel retomó el control del coche y continuó conduciendo, esta vez con más cautela. Llegó a casa justo antes del amanecer, exhausto pero agradecido de haber escapado de esa experiencia aterradora. Desde esa noche, Miguel nunca volvió a tomar esa carretera. Sin embargo, nunca olvidó a Laura y la trágica historia que le había contado. A menudo se preguntaba si había otras almas perdidas vagando por las carreteras, esperando encontrar paz. La leyenda de la dama de la carretera se convirtió en una advertencia para los viajeros desprevenidos, un recordatorio de que no todas las figuras en apuros son lo que parecen. Y en las noches oscuras y tormentosas, cuando la luna llena brilla en el cielo, algunos dicen que aún se puede ver a Laura, esperando al borde de la carretera, buscando a alguien que la lleve a casa. La carretera de las sombras. Era una noche oscura y tormentosa cuando Daniel decidió emprender su viaje de regreso a casa. Había pasado el fin de semana en una cabaña en las montañas, buscando un poco de paz y tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, la tormenta que se avecinaba lo obligó a partir antes de lo planeado. La carretera que debía tomar era conocida por ser solitaria y peligrosa, especialmente en noches como esa. Daniel encendió el motor de su viejo coche y se adentró en la carretera serpenteante. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, y los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visibilidad. La oscuridad era casi total, y solo los faros del coche iluminaban el camino estrecho y sinuoso. A medida que avanzaba, Daniel sintió una extraña sensación de inquietud. No era solo la tormenta lo que lo ponía nervioso. Había algo en el ambiente, una presencia que no podía explicar. Intentó concentrarse en la carretera, pero no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba desde la penumbra. Después de conducir durante 1 hora,
Daniel vio algo por el rabillo del ojo. Una figura oscura se movía entre los árboles al borde de la carretera. Giró la cabeza rápidamente, pero no vio nada. Pensó que tal vez era su imaginación, un juego de luces y sombras causado por la tormenta. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. Daniel comenzó a ver más figuras oscuras, moviéndose entre los árboles, siempre al borde de su visión. Intentó ignorarlas, pero cada vez que miraba parecían estar más cerca. Desesperado por un respiro, Daniel decidió detenerse en una vieja gasolinera que encontró al borde de la carretera. La estación estaba desierta, y las luces parpadeaban débilmente. Salió del coche y se dirigió al interior, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. El interior de la gasolinera estaba en penumbra, y el aire era pesado y opresivo. Daniel llamó, pero no obtuvo respuesta. Decidió servirse un café de la máquina automática y esperar un momento. Mientras bebía el café, escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente y vio una figura oscura de pie en la puerta. La figura no se movió ni habló, solo lo observaba con ojos vacíos y sin vida. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda y dejó caer el vaso de café. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y Daniel salió corriendo de la gasolinera, sintiendo que algo lo perseguía. De vuelta en el coche, Daniel aceleró, tratando de alejarse lo más rápido posible de la gasolinera. La lluvia seguía cayendo con fuerza y la carretera se volvía cada vez más resbaladiza. Las figuras oscuras seguían apareciendo a los lados del camino, y Daniel comenzó a escuchar susurros en el viento, palabras incomprensibles que lo llenaban de terror. La carretera parecía interminable, y Daniel se dio cuenta de que no había visto ningún otro coche en horas. Era como si estuviera atrapado en un bucle, condenado a conducir eternamente por esa carretera maldita. La desesperación se apoderó de él y comenzó a gritar, pidiendo ayuda, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Después de lo que parecieron horas, Daniel vio un coche detenido al borde de la carretera. Las luces de emergencia parpadeaban y una figura se movía alrededor del vehículo. Daniel decidió detenerse y ofrecer ayuda, esperando que encontrar a otra persona lo sacara de su pesadilla. Salió del coche y se acercó al vehículo detenido. La figura resultó ser una mujer joven, empapada por la lluvia y visiblemente asustada. Le explicó que su coche se había averiado y que no tenía señal en su teléfono para pedir ayuda. Daniel le ofreció llevarla a la próxima ciudad y ella aceptó agradecida. Mientras conducían, la mujer le contó que había sentido la misma sensación de ser observada y que había visto figuras oscuras en la carretera. Daniel se dio cuenta de que no estaba solo en su experiencia y que algo realmente extraño estaba sucediendo. A medida que avanzaban, la mujer comenzó a hablar de la historia de la carretera. Le contó que, según las leyendas locales, la carretera estaba maldita. Hace muchos años, un autobús escolar había tenido un accidente en esa misma carretera durante una tormenta similar. Todos los niños y el conductor habían muerto, y desde entonces sus espíritus inquietos acechaban a los viajeros desprevenidos.
Daniel sintió un nudo en el estómago al escuchar la historia. Todo encajaba. Las figuras oscuras, los susurros, la sensación de ser observado. Estaba siendo perseguido por los espíritus de los niños muertos. La tormenta comenzó a amainar, pero la carretera seguía siendo peligrosa. Daniel y la mujer continuaron conduciendo, esperando llegar a la próxima ciudad antes del amanecer. Sin embargo, las figuras oscuras no los dejaban en paz. Parecían multiplicarse, rodeando el coche y acercándose cada vez más. De repente, el coche comenzó a fallar. El motor se ahogaba y las luces parpadeaban. Daniel intentó mantener el control, pero el coche se detuvo en medio de la carretera. La oscuridad los envolvió, y los susurros se volvieron más fuertes, más insistentes. Daniel y la mujer salieron del coche, sintiendo que no tenían otra opción. Las figuras oscuras los rodearon, y los susurros se convirtieron en gritos. Daniel sostuvo la mano de la mujer, tratando de encontrar consuelo en su presencia. De repente, una figura más grande y oscura se materializó frente a ellos. Era el conductor del autobús, con una expresión de dolor y desesperación en su rostro. Extendió una mano hacia Daniel y éste sintió un frío helado recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Daniel, desesperado. La figura no respondió, pero los gritos se intensificaron. Daniel sintió que estaba perdiendo la cordura, que la oscuridad lo consumiría por completo. Sin embargo, en el último momento, recordó algo que su abuela solía decirle: «La luz siempre vence a la oscuridad». Con todas sus fuerzas, Daniel sacó su linterna del coche y la encendió, apuntando directamente a la figura del conductor. La luz atravesó la oscuridad, y las figuras comenzaron a retroceder, como si la luz las quemara. Los gritos se convirtieron en susurros y luego en silencio. La figura del conductor se desvaneció y las sombras desaparecieron. Daniel y la mujer se quedaron allí, temblando y jadeando, pero vivos. La carretera estaba desierta una vez más, y la tormenta había cesado por completo. Con el primer rayo de sol, Daniel y la mujer lograron poner en marcha el coche y continuaron su viaje. Llegaron a la próxima ciudad, donde se despidieron y prometieron no olvidar nunca lo que habían vivido. Daniel sabía que nunca volvería a tomar esa carretera, pero también sabía que había aprendido una valiosa lección. La oscuridad puede ser aterradora, pero siempre hay una luz de esperanza que puede vencerla. La Sierra Negra. La carretera de la Sierra Negra era famosa por su peligroso trazado. Curvas cerradas, acantilados sin barandillas y una densa niebla que podía aparecer de la nada. Pero lo que realmente le había otorgado su reputación siniestra eran las historias de los conductores que juraban haber visto a una mujer joven, hermosa y solitaria, pidiendo un aventón en las noches más oscuras. Diego era escéptico por naturaleza. Como chofer de camiones de carga, había escuchado toda clase de cuentos sobre fantasmas en la carretera, pero siempre los atribuía a la fatiga o al exceso de imaginación. Esa noche, transportaba un cargamento de madera hacia el puerto, y aunque la lluvia había convertido el camino en una trampa resbalosa, él mantenía un ritmo constante, confiado en su experiencia al volante. La radio apenas funcionaba, emitiendo más estática que música. De vez en cuando, Diego lanzaba un bostezo, luchando contra el cansancio. Fue entonces cuando la vio.
Una figura femenina, de pie junto al arcén, empapada por la lluvia. Vestía un vestido blanco que se le pegaba al cuerpo, y su largo cabello negro caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Diego frenó lentamente. Aunque algo en su interior le decía que siguiera de largo, no pudo ignorar la posibilidad de que la mujer estuviera en peligro. Bajó la ventanilla y se inclinó hacia el asiento del copiloto. ¿Necesita ayuda, señorita? La mujer levantó la vista. Su rostro era impactante, una belleza casi irreal, con ojos grandes y oscuros que parecían atravesar el alma. Sonrió levemente y asintió. ¿Podría llevarme? Mi coche se descompuso más adelante. Diego dudó por un momento, pero luego abrió la puerta. La mujer subió sin decir palabra, dejando un rastro de agua en el asiento. Su perfume era dulce, como de flores marchitas. «Gracias», dijo, con una voz tan suave que apenas se escuchó sobre el sonido de la lluvia. El viaje continuó en silencio. Diego trató de iniciar una conversación, pero la mujer respondía con monosílabos o con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo en su presencia lo incomodaba, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más pesado. Intentó concentrarse en la carretera, pero no podía evitar mirarla de reojo. Había algo en ella que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía precisar qué. Cuando pasaron por una curva especialmente pronunciada, Diego sintió un escalofrío. Giró la cabeza hacia el asiento del copiloto y el miedo lo paralizó. La mujer ya no estaba. El asiento estaba vacío, pero el agua que había dejado al sentarse seguía allí. Los latidos de su corazón se aceleraron y el camión derrapó ligeramente antes de que lograra controlarlo. «¿Qué demonios?», murmuró, mirando de nuevo el asiento vacío. Antes de que pudiera reaccionar, una risa suave resonó dentro de la cabina. Diego miró por el espejo retrovisor y la vio. Estaba sentada en el asiento trasero, con la cabeza inclinada y los ojos clavados en él. Su sonrisa se había transformado en algo mucho más oscuro. «No debiste detenerte», dijo, con un tono que ahora era frío y cortante. El pánico se apoderó de Diego. Intentó detener el camión, pero los frenos no respondieron. El vehículo aceleraba sin control, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. La risa de la mujer llenaba el espacio, cada vez más fuerte, mientras la carretera se transformaba en una sucesión interminable de curvas y descensos. Diego giró el volante con desesperación, pero el camión no obedecía. Las luces delanteras iluminaron brevemente un puente estrecho que se aproximaba rápidamente. La mujer volvió a hablar, esta vez con un eco que parecía provenir de todas direcciones. «Todos los que me llevan terminan igual. Es tan divertido verlos intentar escapar». En el último segundo, justo cuando el camión estaba a punto de cruzar el puente, Diego giró bruscamente el volante. El vehículo salió de la carretera, cayendo por el acantilado. Todo se volvió negro. Al amanecer, los equipos de rescate encontraron los restos del camión al fondo del barranco. El cuerpo de Diego estaba entre los escombros, pero lo que más desconcertó a las autoridades fue que había marcas de unas manos delgadas y alargadas en el interior de la cabina, como si alguien hubiera estado allí con él. A pesar del accidente, las historias no terminaron.
Otros conductores comenzaron a reportar encuentros con una mujer de vestido blanco en la misma carretera. Algunos lograron sobrevivir, aunque juraban que la mujer había desaparecido de sus coches antes de que algo terrible ocurriera. Otros no fueron tan afortunados. La leyenda de la mujer de la Sierra Negra creció con los años. Algunos dicen que es el espíritu de una joven que murió en un accidente hace décadas, buscando compañía para no enfrentarse sola a su destino eterno. Otros creen que es algo mucho más antiguo y maligno, que adopta una forma atractiva para atraer a sus víctimas. Pero una cosa es segura. Quienes conducen por esa carretera siempre miran 2 veces antes de recoger a un desconocido. Y aquellos que lo hacen rara vez viven para contarlo. Carretera abierta. La tormenta arreciaba con una furia inusitada. Las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas del todoterreno de Roberto, que avanzaba lentamente por la carretera serpenteante. La visibilidad era casi nula. Apenas podía distinguir el camino más allá de los faros delanteros. Había tomado esa ruta para acortar el viaje hacia el pueblo, donde asistiría al funeral de su tío, pero comenzaba a arrepentirse de su decisión. El GPS había dejado de funcionar horas atrás, y no había señales en el camino que le indicaran si estaba cerca de su destino. La única guía que tenía era un mapa impreso que había encontrado en la guantera, pero con la tormenta, detenerse para consultarlo era una opción poco atractiva. El reloj en el tablero marcaba las 2:37 de la mañana. El cansancio comenzaba a hacerse sentir, y Roberto se prometió buscar el primer lugar seguro para detenerse y descansar un rato. Pero entonces, una figura emergió de la oscuridad, iluminada brevemente por los faros. Era un hombre, de pie en medio de la carretera, vestido con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Roberto pisó los frenos, y el coche derrapó ligeramente antes de detenerse a pocos metros del hombre. Su corazón latía con fuerza mientras bajaba la ventanilla. El frío y la humedad del exterior invadieron el vehículo. «¿Está bien, señor?», preguntó, intentando sonar calmado. El hombre no respondió. Permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera observándolo. Roberto encendió las luces altas, pero el hombre desapareció. No caminó, no corrió, simplemente ya no estaba. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Roberto. Tragó saliva y avanzó lentamente. Quizá el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Decidió no detenerse hasta llegar a un lugar seguro. A medida que avanzaba, la sensación de incomodidad creció. Algo no estaba bien. Cada tanto miraba por el retrovisor, convencido de que algo o alguien lo seguía, pero el camino tras él estaba vacío, envuelto en la niebla y la lluvia. Tras media hora de tensión, divisó las luces de un pequeño bar al costado de la carretera. Era un edificio antiguo, con un cartel de neón que parpadeaba. Roberto aparcó y entró rápidamente, deseoso de refugiarse del temporal. El interior del bar estaba desierto, excepto por un camarero que secaba vasos tras la barra. La música de una vieja jukebox llenaba el ambiente con un eco melancólico. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó el camarero, sin levantar la vista. Roberto se sentó en un taburete y pidió un café. Mientras lo bebía, le contó al camarero
lo que había visto en la carretera. El hombre dejó de secar vasos y lo miró fijamente. ¿Un hombre con abrigo largo y sombrero?, preguntó en un tono casi susurrante. Roberto asintió. El camarero suspiró. Más vale que salga de esta carretera tan pronto como pueda. Hay historias de viajeros que ven cosas, y no todos llegan a su destino. Antes de que Roberto pudiera responder, las luces del bar parpadearon y luego se apagaron por completo. Un trueno retumbó en la distancia. Cuando las luces volvieron, el camarero ya no estaba. La barra estaba vacía y su café, a medio beber, había desaparecido. Roberto salió apresuradamente del bar, pero su coche tampoco estaba. La carretera estaba desierta, y el sonido de la lluvia era lo único que rompía el silencio. De pronto, una voz susurró a su oído. «Nunca debiste detenerte». Roberto giró sobre sí mismo, pero no había nadie. La carretera pareció alargarse interminablemente frente a él, y un sentimiento de desesperación comenzó a invadirlo. Sin embargo, no le quedaba más opción que caminar. Los árboles a ambos lados del camino parecían inclinarse hacia él, sus ramas extendiéndose como si quisieran atraparlo. Horas después, cuando la tormenta comenzaba a amainar, Roberto vio un destello de luces a lo lejos. Pensó que había llegado a una ciudad, pero al acercarse, se dio cuenta de que era el mismo bar que había dejado atrás. Su corazón se hundió al reconocer el cartel de neón parpadeante. Esta vez, el bar estaba completamente a oscuras. La puerta estaba abierta, invitándolo a entrar. Aunque cada instinto en su cuerpo le pedía que huyera, algo más fuerte lo empujó a cruzar el umbral. El interior era diferente. Las mesas estaban cubiertas de polvo, y las ventanas estaban tapiadas. En la barra había un objeto que no estaba antes, un sombrero negro, viejo y desgastado. Roberto se acercó, y cuando extendió la mano para tocarlo, una risa baja y profunda resonó a su alrededor. La puerta se cerró de golpe, dejándolo atrapado en la oscuridad, y entonces todo se desvaneció. Nadie sabe qué fue de Roberto. Algunos dicen que se perdió para siempre en aquella carretera maldita. Otros afirman que aún se le puede ver caminando bajo la lluvia, buscando un camino que nunca encontrará. Pero lo que es seguro es que el bar sigue allí, esperando al próximo viajero incauto que se atreva a detenerse.